Marcos entonces, capítulo 10, versículo 46 al 52. Repito, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Ahí Tobías nos va a ayudar con la proyección y quiero agradecerle a él. Sí, muchas gracias, hijo, por ayudarnos con la letra. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leer de una vez y luego vamos a ir viendo por partes lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta mañana. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, si vemos este pasaje bíblico, Jesús está en los últimos días de su ministerio en esta tierra. Él está camino a Jerusalén, donde iba a ser arrestado y donde iba a ser torturado, ¿sí?, y crucificado. Pero en medio de ese camino, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. En medio de ese camino ocurre el encuentro con Bartimeo. Bartimeo era un ciego, un mendigo, ¿sí? Aunque físicamente limitado, este ciego y mendigo, mis hermanos, mostró una fe extraordinaria. Dice la palabra de Dios que estaba sentado al borde del camino, por supuesto, para mendigar, ¿verdad? Para pedir plata de los que pasaban. Bartimeo dependía de la misericordia y de la caridad de los demás. Él no podía trabajar por sus fuerzas. Él no podía hacer nada, mis hermanos. La ceguera en el tiempo de Jesús era una discapacidad que justamente no le permitía desarrollarse, desempeñar alguna función, como por ejemplo el trabajo. Le incapacitaba totalmente. Este hombre no tenía ni poder, ni tampoco tenía influencia. Pero tenía algo interesante que vemos en este pasaje. ¿Qué es eso, hermano? Fe. Ni poder ni influencia. Podríamos decir también que él no tenía ni siquiera posesiones importantes en su vida, solamente tenía fe. Dice que al oír que Jesús pasaba, no dudó en clamar, hermano. ¿Qué dijo, hermano? Hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe era más fuerte que las voces que intentaban silenciarlo. Mis hermanos, si ustedes recuerdan el pasaje del domingo pasado, se van a dar cuenta que hay un contraste muy importante, una diferencia muy importante. En los versículos anteriores, vemos nosotros, por favor, mire su Biblia, del 35 al 45, vemos nosotros que los discípulos Santiago y Juan, ¿sí?, Santiago y Juan caminaban junto a Jesús, ellos comían con Jesús, ellos escuchaban las palabras del Señor, las enseñanzas de Jesús de manera directa, pero de igual manera mostraron síntomas de ceguera espiritual. ¿Qué decíamos el domingo pasado? Ellos le hicieron una petición completamente desubicada,
que demostraba justamente su falta de entendimiento de qué se trataba o de qué se trata el reino de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que le pidieron? De manera muy prepotente le dijeron, si ustedes leen en los versículos anteriores, Jesús, te pedimos que hagas lo que te pedimos. Queremos que, eran hermanos, que nosotros nos sentemos en tu reino, cuando estés reinando, uno a la izquierda, otro a la derecha. Lugares de autoridad, lugares de prestigio, de privilegio, de poder. Pero, ¿qué pasa con Bartimeo? ¿Qué le grita al Señor? Ten misericordia de mí. Estos dos discípulos le pidieron lugares de honor sin entender que el camino a la grandeza, decíamos el domingo pasado, pasa ¿por dónde? Por el servicio y el sacrificio. Ellos estaban físicamente cerca de Jesús y habían escuchado varias veces sus enseñanzas acerca del reino, acerca de la grandeza, ¿sí? Si ustedes ven pasajes anteriores, acerca de la humildad y todos aquellos atributos que caracterizan a sus verdaderos discípulos, pero no comprendieron su misión ni de qué se trataba el reino de Dios. En cambio, Bartimeo, mis hermanos, no podía ver con sus ojos, pero reconoció a Jesús como el Mesías. ¿Y qué pasó después? Su vida fue transformada. Por eso, mi hermano, yo quiero que veamos hoy la lección de Bartimeo. No importa lo que otros digan o los obstáculos que enfrentemos, debemos clamar a Jesús con perseverancia y fe, porque Él nos escucha, como lo hizo con Bartimeo. Y no solamente nos escucha, sino que también transforma nuestra vida. Si transforma nuestra vida, puede transformar nuestras familias. Yo quiero que en el transcurso de este mensaje, usted se haga la pregunta, ¿tenemos áreas de ceguera espiritual que necesitamos llevar a Jesús? Hay áreas de ceguera espiritual, porque alguno va a decir, sí, pastor, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, ya no soy ciego espiritual. ¿Sí? Es cierto, hermano. El Señor nos ha mostrado la luz, pero a veces como cristianos vivimos en una cierta miopía espiritual. No vemos correctamente la verdad de Dios. Y si vemos, no nos comprometemos con la verdad de Dios. Y nuestra vida, por más de que haya sido redimida por el Señor y por más de que somos salvos, todavía hay áreas en nuestra vida que necesitamos entregar al Señor. Vivimos en cierta miseria todavía por causa de nuestra falta de compromiso y nuestra falta de visión clara. Por eso, mi hermano, vamos a ver un poquito el versículo 46 al 48. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en esos versículos ahora mismo. Para entender la verdad de Dios en este pasaje, debemos primero fijar nuestra atención en el clamor en medio de la necesidad. Versículo 46, 47 y 48. Bartimeo, mis hermanos, a pesar de estar marginado y en necesidad, no se deja intimidar por su situación. ¿Sí? Muchas veces cuando estamos en necesidad, ¿qué sucede? Nos acobardamos. La necesidad, la prueba, la dificultad, la lucha, lo que hace muchas veces es llenarnos de temor y nos intimidamos. ¿Sí? Algunos se victimizan, se echan atrás, retroceden en su vida de fe. Pero ¿qué pasa con Bartimeo? No estamos diciendo que Bartimeo ya era un creyente. Lo que estamos diciendo, mi hermano, es que Bartimeo responde a Cristo de manera correcta. No se victimiza, no se intimida, no se acobarda, no usa su situación marginal como excusa para no acercarse al Salvador. Porque muchas veces, mi hermano, actuamos así.
Algunos pueden pensar que su condición, su pecado, sus errores, sus decisiones incorrectas pasadas o su situación actual van a ser un impedimento para ser recibido por el Señor. Y el diablo, mi hermano, va a meter pensamientos en tu mente y te va a decir, ¿cuántas veces ya pecaste? ¿Cuántas veces hiciste lo mismo? El Señor te perdonó 1, 2, 3 veces, pero la cuarta ya no te va a perdonar. Demasiado cara dura sos. Si te vas otra vez a pedirle perdón al Señor. Y por ese tipo de pensamiento nosotros, mis hermanos, nos aislamos del Señor. Pensamos que el Señor ya no nos va a recibir, ya no nos va a permitir ser sus hijos. Y ahí es donde surgen ciertas enseñanzas que están contrarias a la Biblia. Por ejemplo, que el cristiano puede perder su salvación. Un día puede ser salvo, otro día puede que no sea salvo. Y ahí surgen los cristianos que son inseguros. Porque el no estar seguros de su salvación genera inseguridad justamente. Y tenemos cristianos que un día sí, otro día no. Un día están comprometidos, otro día no. Un día vienen a la iglesia, otro día no vienen a la iglesia. Un tiempo hay que están muy fervorosos y otro tiempo están muy decaídos. Ellos piensan que van perdiendo un pie en la salvación, otro pie en la condenación. Pero vamos a ver, mis hermanos, en estos versículos, cómo este hombre necesitado busca esperanza. Vamos a leer el versículo 46. Por favor, enfóquese en el versículo 46. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, era una persona conocida, un personaje conocido en la ciudad. Bartimeo el ciego, sí, el que se sienta al borde del camino, al costado del camino a pedir plata. Le conozco. Estaba sentado junto al camino, mendigando como todos los días, mi hermano. Como todos los días de toda su vida y como todos los días que le esperaban a él. A no ser de que hubiera alguien que cambie su condición y transforme su vida. Él iba a seguir mendigando, él iba a seguir en la ceguera, iba a seguir en la misma miseria espiritual y también física. Bartimeo, mi hermano, representa a los necesitados y marginados. Bartimeo me representa a mí. Yo me identifico con Bartimeo. Físicamente y espiritualmente. Su ceguera simboliza la ceguera espiritual en la que muchos se encuentran sin Cristo. Y también representa a aquellos que en Cristo aún están debilitados, están en situaciones de necesidad, en situaciones de lucha y dificultad. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Habla de una ceguera espiritual, de no ver a Cristo, de no estar en la salvación. Pero también la ceguera espiritual a menudo se utiliza, la ceguera física se utiliza para representar a la ceguera espiritual. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 18? Efesios 1, 18. ¿Qué dice? Dice, Pablo estaba orando por los hermanos de Efesios. ¿Para qué? Para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo estaba orando para que los creyentes de Éfeso pudieran ver con sus ojos espirituales. Porque aunque estaban en Cristo, no podían ver y ser conscientes de la esperanza a la cual Dios les llamó y la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Cómo también, como cristianos,
podemos tener los efectos de la ceguera espiritual. Aunque ya no somos ciegos, todavía tenemos síntomas de ceguera. Mis hermanos, ¿usted reconoce su necesidad de Dios? Porque la palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, dice. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y alguno leyendo este versículo puede preguntarse y decir, ¿por qué yo todavía estoy en tinieblas? ¿Por qué yo todavía estoy confundido? ¿Por qué todavía hay síntomas de ceguera si yo estoy en Cristo? Mis hermanos, como Bartimeo necesitamos ser conscientes de nuestra ceguera espiritual sin Cristo. Y debemos buscar la luz de su misericordia. A veces, mi hermano, esa ceguera espiritual no nos permite ser capaces de tomar la decisión de entregar al Señor todas las áreas de nuestra vida. Todavía hay cosas que debemos nosotros entregar al Señor y ver claramente nuestra vida. Sin Él estamos perdidos y sin visión. Veamos nosotros, mi hermano, el versículo 47. Además de que él reconoció su necesidad y buscó al Señor, él reconoció también al Mesías. Y esto es importante, mi hermano, porque muchas veces nuestra necesidad, lo único que somos capaces de reconocer es nuestra necesidad. Pero no vemos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nuestra necesidad. Estamos enfocados en nuestro problema, en nuestra aflicción. Estamos enfermos. Estamos luchando con algo en la familia, relacional, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Y parece que todo eso ocupa nuestra concentración, nuestro pensamiento. Estamos constantemente pensando en eso y de eso ya estamos haciendo un ídolo. Ceguera espiritual. ¿Qué dice el 47? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se dan cuenta cómo él no se victimiza y dice, ay, si ya era yo, pobrecito yo, que soy ciego y mendigo, que estoy hace años así, voy a morir así? No, él no se enfocó en su problema. Él se enfocó en Cristo. Ten misericordia de mí. Mis hermanos, los problemas, las aflicciones, como todos sabemos, van a suceder en nuestra vida. Pero ¿dónde está tu enfoque, mi hermano? ¿En la grandeza de tu problema o en la grandeza de nuestro Dios? El cristiano debe ver claramente. Y eso significa enfocarse en Dios y el Salvador, en aquel que puede transformar tu situación. Bartimeo clama a Jesús usando el título Hijo de David, dice el versículo 47. O sea, cuando Bartimeo usa esta expresión Hijo de David, está reconociendo de que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, de que Él es el Mesías. Cuando habían personas que rechazaban a Jesús como el Mesías, Bartimeo, ¿qué hace? Reconoce la grandeza de Cristo. Este acto de fe demuestra que Bartimeo comprende que solo el Mesías puede darle lo que verdaderamente su alma necesita y transformar su miseria. Mis hermanos, yo quiero que usted pueda primero identificarse con Bartimeo. Segundo, identificar su necesidad. Tercero, no quedarse con su necesidad, sino llevarlo a Cristo, aquel que puede transformar su miseria en abundante bendición, en abundante riqueza espiritual. Isaías capítulo 35, versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Era una de las bendiciones de la venida del Mesías. Los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Qué significa eso? De que aquellos que andan en las tinieblas del pecado van a ver la luz de Cristo.
y ser salvos. Bartimeo conocía la palabra de Dios, mi hermano. Por eso le llama hijo de David. No le dice, no, con el título de Mesías. Bartimeo conocía la palabra. Y con el título que la palabra de Dios le da a Cristo, él le llama a Cristo. Qué interesante, hermano. Nosotros conocemos la palabra también. ¿Y creemos lo que la palabra dice acerca de Cristo? ¿Creemos de que Él es el Mesías, el Salvador de nuestras vidas? ¿Creemos realmente que Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo y el que sustenta toda la creación? ¿Creemos que Él es el Salvador, hermano? ¿Por qué entonces no clamamos a Él? Hijo de David también se ve en Isaías capítulo 11, versículo 1 y Jeremías capítulo 23, versículo 5. Ahí habla que, ahí estamos, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre del rey David. ¿Sí? Jeremías 23, 5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. O sea, de la descendencia de David vendrá el Mesías y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cómo Bartimeo conocía la palabra? Y ese conocimiento le lleva a acercarse a Cristo. Mis hermanos, tu conocimiento de la palabra debe llevarte a acercarte a Cristo. Y si tu conocimiento no te lleva a acercarte a Cristo, significa que tenés que conocer más de la palabra. La fe verdadera comienza al reconocer quién es Jesús. Por eso, mis hermanos, me gustaría hacerle la misma pregunta que vimos en domingos anteriores, cuando en Mateo decía 16, versículo 5, dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Vos quién decís que soy yo? Porque eso, mi hermano, cambia nuestro enfoque en la vida. Transforma nuestra vida. Bartimeo nos enseña a clamar a Jesús con confianza, sabiendo que Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, reconociendo que solo en Él está nuestra esperanza de vida, nuestra transformación completa y nuestro único Salvador. Si Él es tu Salvador, mi hermano, no puede haber otra opción, no puede haber un plan B. No hay varias alternativas en tu vida. Solamente Cristo, hermano. Si Él es tu Dios, es solamente Él. No vayas a buscar con tus fuerzas, con tus capacidades, con lo que otro pueda hacer por vos. Tu miseria, tu necesidad espiritual, tu situación, solamente Cristo puede cambiar. Ahora, vemos nosotros que es importante reconocer nuestra necesidad. Reconocer que solo en Cristo tenemos esperanza de vida como nuestro Salvador. ¿Qué pasa cuando los problemas nos ahogan? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo entiendo, pastor, yo entiendo lo que estás diciendo? Soy consciente de mi necesidad. Reconozco a Cristo como mi Mesías. Pero tengo demasiado problema, pastor. Demasiado problema. Y me siento ahogado. ¿Qué debemos hacer cuando la adversidad se presenta con la intención de mantenernos en la miseria espiritual en la que estamos? Miren lo que Bartimeo hizo. Él perseveró ante la oposición. Versículo 48, ¿qué dice? Y muchos le reprendían, ¿para qué? Para que callase. Pero él clamaba mucho más. Mientras más le decían, cállate, amigo, él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de que la multitud le intentaba silenciar, Bartimeo no se rinde, hermanos, persevera. Su necesidad lo llevó a perseverar, ignorando la oposición. Bartimeo ya estaba cansado de vivir como estaba.
Bartimeo estaba cansado de la miseria, cansado de luchar con lo que tantos años luchó. Usted también se siente así, hermano. Hay problemas que usted dice, "Shekweraima". Bueno, hermano, el ejemplo de Bartimeo nos dice, no te vayas a rendir. Seguí perseverando. Su fe no se dejó intimidar. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8? Cuando habla de la parábola del sembrador. Versículo 7, ¿qué dice? Una semilla cayó entre espinos. ¿Se acuerdan? Brotó, pero los espinos la ahogaron. ¿Qué representan los espinos? Los problemas que vamos a tener en este mundo. Mis hermanos, ¿usted es la semilla que cayó en buena tierra o usted es la semilla que cayó entre espinos? Porque si usted es la que cayó entre espinos, dice la palabra del Señor que brotó, los espinos la ahogaron y hasta ahí llegó el efecto de esa semilla. Pero la que cae en buena tierra también, mis hermanos, también tiene su problema. También hay espinos. Pero como tiene buena raíz, crece y da fruto. ¿Qué significa, mis hermanos, esto? Nos enseña a perseverar. Los problemas van a intentar acallarte. El diablo va a intentar acallarte. Van a haber personas que van a intentar cerrarte la boca. ¿Qué tenés que hacer en medio de eso? Perseverar, hermano. Sí, pastor, pero no es fácil. No, hermano, no es fácil. Lo que la palabra del Señor nos pide nunca va a ser fácil. Pero tiene resultados, tiene frutos espirituales que usted va a saber disfrutar. Cuando leíamos hoy el Salmo, ¿qué decía? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mis hermanos, si usted quiere cosechar con alegría, siga sembrando, por más de que eso le cueste lágrimas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que dice: orad sin cesar. Cortito, claro, conciso, poderoso. ¿Cómo usted persevera en medio de los problemas, en medio de los espinos que tratan de ahogarle? Bartimeo siguió clamando. Cállate, Bartimeo. Más fuerte gritaba. Mi hermano, usted no deje de orar, por más de que van a haber situaciones que van a querer silenciarle a usted. Ore sin cesar. El mundo va a tratar de sofocar tu fe, de desanimarte, como las espinas que trataban de ahogar el brote de semilla mencionada en la parábola del sembrador. Bartimeo nos muestra que la verdadera fe persevera. ¿Qué dice Mateo 24:13, mi hermano? Mateo 24:13, ¿qué dice? Incluso frente a la oposición, debemos seguir clamando. ¿Qué dice, mi hermano, el versículo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia no está hablando de que la vida cristiana es una cuestión de comodidad. El que disfrute hasta el fin, el que se divierta hasta el fin, no dice eso. Habla de perseverar. Y la perseverancia significa que va a haber algo que se va a oponer hacia nosotros. El que persevere hasta el fin será salvo. Bartimeo, mis hermanos, nos enseña de que la fe no se detiene ante las dificultades. Su perseverancia en clamar a Jesús fue recompensada. Así también debemos mantener nuestra fe y confianza en Cristo, sabiendo que Él nos escucha y transforma cuando le buscamos de todo corazón. Mi hermano querido, hoy es un buen día para clamar, para comenzar a clamar en oración por tu situación. Por más difícil que sea, es importante que decidas hoy tener la misma actitud que vos, Bartimeo. No te vayas a victimizar. No vayas a buscar excusa, hermano. En humildad,
clama al Señor de la misma manera que Bartimeo y esperá en Cristo, hermano. Vamos a ver el versículo 49 y 50, ¿sí? Ya vamos avanzando y vamos a ir terminando en un momento. Vemos nosotros que el Señor no ignora el clamor de los necesitados, de aquellos que claman con fe. Por eso, ¿qué hace el Señor? No pasa de largo, hermano. De hecho, es más, si el Señor pasó por ahí, es porque estaba buscando a Bartimeo. Jesús responde al clamor de Bartimeo. ¿Qué dice Marcos 49? Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Había una multitud, hermano, acuérdese de eso. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. La respuesta inmediata de Jesús, mi hermano, al clamor de Bartimeo. Llámenle. No voy a pasar de acá. No voy a seguir mi camino sin antes encontrarme con este hombre que está clamando con fe. A pesar de estar rodeado por una multitud y de tener la mirada fija en su misión a la cruz en Jerusalén, Jesús se detiene. Jesús muestra compasión, mi hermano, y su intención de escuchar a quienes lo buscan, incluso cuando su propia muerte y terrible sufrimiento se acercaba. Uno puede decir, Señor, tenés cosas más importantes, salvar a toda la humanidad. ¿Qué te vas a detener con un ciego miserable a responderle su plegaria? Muchas veces pensamos así, hermano. Señor, tenés cosas más importantes que yo. No, el Señor no me va a escuchar. ¿Cuántas veces ya pequé? ¿Cuántas veces le pedí la misma cosa? Él me dio, vuelvo otra vez a estar en la misma situación. El Señor ya no me va a escuchar. No, hermano. No piense así del Señor. No le falte el respeto a Dios. Acuérdese de Bartimeo, marginado, mendigo. Él no es invisible para Jesús. Usted tampoco es invisible para el Señor. Diga eso en su corazón, hermano. Yo no soy invisible para el Señor. Bartimeo le enseña eso, nos enseña hoy eso. Ninguno de nosotros, ninguno de sus hijos son invisibles, son ignorados por el Señor. Se detuvo, atendió el clamor de Bartimeo. Él también, mi hermano, se detiene y atiende el clamor de los Bartimeos que estamos aquí. Porque eso refleja el carácter de Dios. Siempre está atento a la oración de los quebrantados, mi hermano. Y principalmente de aquellos que son sus hijos. Mi hermano querido, ese es nuestro Dios. Él se detiene. Por más de que hayan cosas más importantes, Él se detiene porque para Él usted es importante. No vaya a creer la mentira del diablo. Salmo 34, versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Es el carácter del Señor, hermano. Clamen como Bartimeo. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuál es su necesidad, hermano? ¿Cuál es su lucha en la que usted está hoy? Pida, hermano. No quítese todo otro pensamiento. Pida al Señor, clame. El Señor está dispuesto a responder a quienes buscan a su Hijo con sinceridad y fe. Jesús siempre tiene tiempo para aquellos que buscan su misericordia. No importa, mi hermano, cuán insignificante te sientas. Si clamas con fe, Él se va a detener a escucharte. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿están ustedes dispuestos a clamar al Señor viendo el ejemplo de Bartimeo? Si usted escucha este mensaje y dice, ese soy yo, así yo me siento, yo estoy ahí. Mi hermano querido, usted está dispuesto a clamar al Señor hoy con fe. Jesús no va a pasar de largo, hermano. Él le va a responder. Atienda, mi hermano, la reacción de Bartimeo. Dice que él arrojó su capa.
¿Por qué Marcos, el evangelista, nos da este dato? La acción de Bartimeo al dejar su capa es algo muy significante, hermano. No quiero entrar yo en la especulación, pero Marcos menciona por algo este detalle. La capa de Bartimeo probablemente era su única posesión. Era lo único que tenía. Le daba abrigo, le permitía sentarse no sobre la tierra, sino que extender su capa, le daba protección. Pero dice que al arrojarla demuestra un acto de fe. Él dejó lo poco que tenía, hermano. Todo lo que tenía. Confiando en lo que recibiría de Jesús. Eso es mucho más valioso que cualquier otra posesión, hermano. Si ustedes ven versículos atrás de este pasaje, se van a dar cuenta el encuentro de Jesús con el joven rico. Y el Señor le dice, deja todo lo que tenés y vení, seguime. Y él se fue triste porque tenía muchas cosas, dice. Y Bartimeo no tenía nada, tenía una sola cosa. Solo eso. Lo que para el joven rico eran muchas riquezas, para Bartimeo significaba su capa. Eso era toda su riqueza. No digo que para Bartimeo va a ser más fácil dejar sus cosas, no, hermano. ¿Por qué? Porque esa es una decisión del corazón. Pero él dejó, mi hermano, todo lo que tenía. Esa capa probablemente representaba su seguridad. Pero hasta eso él dejó sin dudar para ir tras el Salvador, hermano. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice. Hay cosas que le está ahogando a usted, hermano. Hay cosas que a usted no le está permitiendo, ojo, no le está permitiendo ir a Cristo. Usted se siente seguro con eso, se acostumbró a eso, representa muchas cosas importantes en su vida, mi hermano. Deje todo eso, porque eso puede significar un peso y pecado. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, dice Pablo que lo que antes consideraba valioso, que dice, ahora es pérdida por la excelencia de conocer a Cristo. Este desprendimiento, mis hermanos, es una señal de fe genuina. ¿Está usted dispuesto a dejar todo, hermano? Pablo decía, lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. La verdadera fe, mis hermanos, implica desprendernos de aquello que nos ata o nos da una falsa seguridad. Bartimeo dejó atrás su capa, un símbolo de su antigua vida. Él no necesitaba más su capa y fue hacia Jesús con confianza. Nosotros también, mi hermano, debemos estar dispuestos a dejar atrás todo lo que nos impide seguir plenamente a Cristo, confiando en que lo que Él te va a dar es infinitamente mejor que lo que cualquier cosa que hoy podés tener. Tenés que dejar atrás, mi hermano. El Señor nos habla, nos manda a tener una fe activa. La fe genuina, la fe verdadera no se queda solamente en el deseo. Yo quiero eso, Señor. No. La fe genuina desea y actúa. ¿Qué tenés que hacer, mi hermano? ¿De qué tenés que desprenderte? Versículos 51 y 52. Acá vemos la transformación. El Señor Jesús se acerca y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y uno puede decir, Señor, no es evidente lo que está sucediendo. No era que, Señor, que tú sabías todo en este mundo. Claro que sí, hermano. Jesús sabe todo. Jesús sabía lo que Bartimeo quería y deseaba. Entonces, pastor, ¿por qué le pregunta? Mi hermano, porque la fe se tiene que confesar. Se tiene que confesar. El Señor le da la oportunidad a Bartimeo para que diga verbalmente, para que confiese la fe que hay en su corazón.
para expresar su fe. No era solo para satisfacer una necesidad física, sino expresar la fe de Bartimeo. Y acá vemos, mi hermano, que él no duda en pedir su sanidad. Específico de Bartimeo, específico. Señor, yo quiero ver otra vez. Bien específico. Él está mostrando confianza absoluta. ¿Qué dice Santiago 1:6? ¿Qué dice la palabra del Señor? No es que tenemos que pedir nomás. ¿Qué dice? Pida con fe, no dudando nada, dice. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mi hermano, si vas a pedir con duda, mejor no le pidas nomás al Señor. Pero si le vas a pedir algo, mi hermano, con confianza, no vaya a dudar, no vaya a perder un segundo, hermano. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Otra vez la palabra del Señor nos invita, nos manda a confesar al Señor. La palabra del Señor, mi hermano, nos manda a ser específicos en nuestras oraciones. No vaya a hacer oraciones vagas. No. Específico. Quiero que mi hijo se sane. Quiero que mi esposa se convierta. Quiero que la salud en mi familia sea una bendición de todos los días. Quiero que me bendiga económicamente. Quiero que pueda encontrar trabajo, Señor. Quiero salir adelante. Quiero que mi familia conozca a Cristo. Ser específico, hermano. Bartimeo no empezó a vagar en su petición. Él dijo, Señor, yo quiero ver. Yo creo, mis hermanos, que esa misma pregunta hoy el Señor nos hace. Si vos te sentís un Bartimeo, el Señor te dice, ¿qué querés que yo te haga? Específico, hermano. ¿Qué querés de mí? Debemos presentar nuestras peticiones con confianza, hermano, sabiendo que Él tiene el poder para salvar. ¿Le estás pidiendo, mi hermano, con confianza? Veamos el versículo 52. ¿Qué le dice? Vete, tu fe te ha salvado. Con esto voy a terminar. Y enseguida recobró la vista, dice. Y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, este versículo revela el impacto total de la fe de Bartimeo y la gracia también de Jesucristo. ¿Se dan cuenta ustedes que Bartimeo no solamente recobra la vista, sino que también su sanación es completa? Su sanación no solamente es física, sino que es espiritual. ¿Qué dice? Tu fe te ha sanado, dice. No, tu fe te ha salvado, dice. La respuesta de Jesús, mi hermano, revela de que la sanación de Bartimeo es total. Pero para llegar a eso, usted tiene que reconocer su necesidad. Tiene que reconocer a Jesús como el Mesías, como el poderoso. Tiene que clamar a Jesús con fe. Tiene que pedir con fe. Tiene que creer en el Señor. Y el Señor le va a dar lo que usted quiere y aún más. Tu fe te ha salvado, dice. Restauró su cuerpo y sanó su espíritu. Bartimeo no solamente es sanado, sino que se convierte en seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque los últimos versículos nos dicen que Bartimeo empezó a seguirle. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La salvación es por fe. Pero para los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Para aquellos que están en miopía espiritual, Juan 10, 27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi hermano, usted es su oveja. Usted debe escuchar la voz de su pastor. Tiene que reconocer a su pastor y tiene que seguir a su pastor.
La fe verdadera no solo ayuda en nuestras circunstancias terrenales, sino que también transforma nuestra vida. Como Bartimeo, hermano. Bartimeo recibió más de lo que pidió. ¿Verdad que sí? Mi hermano, usted si clama al Señor con fe, recibirá mucho más de lo que usted está pidiendo. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree eso? Vamos a orar. Y yo quisiera, mi hermano, que usted ore sabiendo que el Señor le va a dar mucho más de lo que usted está pidiendo. Bartimeo no se quedó en el lugar donde antes estaba mendigando. Nosotros tampoco, mi hermano, nos podemos quedar en el lugar donde estamos hoy. Al experimentar la gracia de Dios, debemos avanzar y seguir a Cristo con una fe transformadora. Mis hermanos, esto no es solamente una historia de sanación milagrosa, sino es también una historia de la respuesta que un verdadero creyente debe dar a su Salvador. Una vez que hemos sido escuchados por el Señor, no podemos hacer otra cosa más que seguirle, hermano. Comprométase con el Señor. No se quede enfocado en su necesidad, en su problema, en su dificultad, en la tormenta que está atravesando hoy. Reconozca que Cristo es el único que puede darle completa salvación, seguridad, libertad, alivio al corazón. Venga a Cristo con un clamor que persevere aún a pesar de las dificultades, a pesar de que quieran silenciarle. Siga, mi hermano, orando al Señor y clamando al Señor. Y hágalo con fe, mi hermano, no dudando en nada. Pedid y se os dará, dice la palabra del Señor. Y vea, mi hermano, cómo el Señor le va a bendecir con bendiciones aún más grandes de las que usted ha pedido al Señor. Por favor, mis hermanos, que este sea un momento para pedirle al Señor específicamente por lo que usted está necesitando. Ore, mi hermano, al Señor. Señor, esto necesito. Esto quiero. Como Bartimeo, vengo a presentarme delante de ti. Necesitado. Vengo, Señor, a extender mi mano como un mendigo, esperando recibir algo de su Señor.